Soy policía estatal del estado de Sinaloa y quiero compartir algo que nos sucedió estando en servicio. Recuerdo aquella noche oscura y fría en la sierra como si fuera ayer. Como policía, estaba acostumbrado a enfrentar situaciones peligrosas, pero lo que me sucedió esa noche fue más allá de lo que jamás imaginé. Todo comenzó con una simple llamada de emergencia que nos condujo a un remoto pueblo en las profundidades de la sierra. La voz del operador en la radio era tensa, advirtiéndonos sobre un incidente violento que requería nuestra presencia inmediata. Sin dudarlo, mi compañero Ramírez y yo nos dirigimos hacia aquel lugar apartado. Un rincón olvidado entre los altos pinos y las montañas imponentes. Cuando llegamos, nos encontramos con un pueblo prácticamente desierto. Solo unas pocas luces titilaban en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda al entrar, como si un presentimiento siniestro se apoderara de mí. Nuestro objetivo era encontrar a un hombre muy agresivo que se escondía en la zona, pero lo que encontramos fue mucho peor. Avanzamos por las calles estrechas sintiendo que nos observaban desde las sombras. Los lugareños que encontramos parecían nerviosos y evitaban nuestra mirada. Era como si supieran algo que nosotros no. Mientras nos adentrábamos más en el pueblo, el ambiente se volvía más denso y opresivo. Finalmente, llegamos a una vieja cabaña en las afueras del lugar. Había una oscuridad intensa que envolvía todo a su alrededor. Nos aproximamos con cautela y golpeamos la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Decidimos entrar empujando la puerta entreabierta. Un olor nauseabundo nos golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, putrefacción y algo más que no podíamos identificar. Pero eso no fue lo más impactante. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y mensajes que parecían haber sido escritos con sangre. En medio de la penumbra, divisamos una figura encapuchada en el rincón más oscuro de la habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos. Pero al iluminarla, con nuestra linterna quedamos sorprendidos por lo que vimos. Era un cadáver en descomposición, con los ojos arrancados y una sonrisa espeluznante, tallada en su rostro pálido. El horror nos invadió y casi instintivamente nos dimos la vuelta para huir de ese lugar maldito. Pero algo nos lo impidió. Una presencia siniestra bloqueaba la puerta. La puerta se cerró con un estruendo y de repente estábamos atrapados en la oscura cabaña. Un grito desgarrador resonó en el silencio, pero no podía decir si provenía de mi compañero o de mí. La figura encapuchada emergió de las sombras y avanzó lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba resonaba en nuestra mente como si estuviera marcando nuestro destino. Intentamos defendernos, pero nuestros disparos parecían ineficaces, como si estuviera hecho de humo. La figura se disolvía y volvía a materializarse una y otra vez. Ramírez cayó al suelo con una mirada de terror en sus ojos, antes de desvanecerse en la nada, como si la vida misma se le escapara. Desesperado busqué una salida, pero todo estaba cerrado. La presencia maligna se acercó a mí y sentí que mi alma se helaba. En ese momento, el aire se llenó con una risa malévola que me hizo temblar hasta lo más profundo de mi ser.
De alguna manera, logré liberarme de la cabaña maldita, recorriendo a través de los árboles en la oscuridad de la noche. El terror me impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué a la carretera donde encontré a otros oficiales que venían en mi ayuda. Nunca pudimos explicar lo que sucedió esa noche en la sierra de Sinaloa. El pueblo y la cabaña desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Nadie creyó mi historia, y algunos incluso sugirieron que había sido un sueño o una alucinación inducida por el estrés. Pero yo sé la verdad, y esa experiencia quedó grabada en mi mente como una pesadilla que nunca desaparecerá. Hace algunos años, cuando aún era un joven oficial de policía, tuve una experiencia que me heló la sangre y me hizo cuestionar la realidad de lo que había presenciado. Fue una noche oscura y lluviosa, típica de las historias de terror más escalofriantes. Recibimos una llamada a altas horas de la noche sobre una mujer solitaria que deambulaba por el costado de una carretera desolada. Mi compañero y yo nos dirigimos hacia la ubicación indicada, una carretera rural poco transitada que atravesaba un denso bosque. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los faros apenas alcanzaban a iluminar la lúgubre oscuridad. Finalmente, divisamos a una figura empapada junto al camino. Nos detuvimos a su lado y cuando la mujer se volteó hacia nosotros, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Parecía encajar perfectamente en el escenario de una película de terror. Cabello oscuro y despeinado, vestida con ropa antigua y empapada hasta los huesos. Le preguntamos si necesitaba ayuda y si estaba bien. Su voz, un susurro apagado, nos respondió que necesitaba un ride hacia la ciudad. No parecía amenazadora, así que decidimos llevarla con nosotros en el auto patrulla. Mientras avanzábamos tratábamos de entablar conversación, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. La atmósfera en el auto se volvió tensa y sentía como si algo estuviera muy mal. Decidí preguntarle sobre su identidad y a dónde iba. Pero antes de que pudiera decir algo, mi compañero notó algo extraño en el espejo retrovisor. La mujer no tenía reflejo. Mis ojos se abrieron con incredulidad y al verme en el espejo confirmé que yo tenía un reflejo, pero ella no. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el corazón me martillaba en el pecho. Mi compañero también se percató y su expresión de preocupación reflejaba lo que sentía. Sin previo aviso, la mujer comenzó a reír suavemente, un sonido que se mezclaba con la lluvia golpeando el parabrisas. Su risa se volvió más fuerte y estridente, y el ambiente en el auto se cargó de un terror incomprensible. Le gritamos que parara, que nos dejara salir, pero sus ojos comenzaron a brillar con un tono espectral. Su risa se convirtió en un aterrador alarido. Giré bruscamente el volante y el autopatrulla derrapó en el camino, embarrado antes de defenderse finalmente. Miré a mi compañero y vi el miedo reflejado en sus ojos. La mujer ya no estaba en el auto. Salimos tambaleándonos, respirando agitadamente.
mientras alrededor en busca de algún indicio de ella. Fue entonces cuando la vimos, parada a unos metros de distancia con una sonrisa siniestra en su rostro. Parecía más oscura, como una sombra materializada. Sin pensarlo, corrimos hacia el auto y nos alejamos a toda velocidad de ese lugar maldito. Nunca pudimos encontrar una explicación lógica para lo que habíamos vivido esa noche. Era un fantasma, una entidad sobrenatural que había jugado con nuestras mentes. No lo sabemos, pero esa experiencia dejó una marca indeleble en nosotros. Un recuerdo que nos recordó que hay cosas en el mundo que desafían toda explicación racional. Cosas que solo pertenecen en las pesadillas más profundas. Era una noche oscura y lluviosa de octubre. Mi compañero, el oficial Medina y yo estábamos patrullando la ciudad en busca de cualquier actividad sospechosa. La lluvia golpeaba el parabrisas de la patrulla mientras conducíamos por las calles desiertas. Nuestro turno estaba a punto de terminar y ambos anhelábamos llegar a casa y descansar. Decidimos hacer una última ronda en el parque local antes de dirigirnos de regreso a la comisaría. El parque solitario estaba completamente desierto a esas horas de la noche. Las luces tenues de las farolas creaban sombras siniestras entre los árboles empapados por la lluvia. La atmósfera era opresiva y el aire estaba cargado de una sensación de inquietud. Mientras recorríamos el parque lentamente, algo llamó nuestra atención. Un ligero resplandor de luz provenía de la zona del parque infantil. Nos acercamos cautelosamente y lo que vimos nos heló la sangre. Una figura borrosa de una niña apareció en el columpio. Llevaba un vestido empapado y desgarrado, y su cabello oscuro cubría parcialmente su rostro pálido. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que esa niña no era real. Pero la forma en que se balanceaba en el columpio, balanceándose lentamente de delante hacia atrás, me llenaba de una extraña mezcla de fascinación y temor. Medina, visiblemente incómodo, sacó su linterna y la apuntó hacia la figura. La luz reveló los ojos vacíos y brillantes de la niña, sin expresión alguna en su rostro. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras la niña seguía balanceándose en silencio, sin apartar la mirada de nosotros. ¿Deberíamos acercarnos?, me preguntó Medina en un susurro tembloroso. Pero antes de que pudiera responder, la niña se detuvo abruptamente y giró la cabeza hacia nosotros en un ángulo imposible. Un grito agudo y perturbador resonó en el aire rompiendo el silencio de la noche. Sin pensarlo, retrocedimos a toda prisa y nos refugiamos detrás de un banco cercano. La lluvia seguía cayendo implacablemente mientras intentábamos controlar nuestra respiración agitada. La figura de la niña ya no estaba en el columpio. Cuando nos atrevimos a mirar de nuevo, no sabíamos qué hacer. La situación estaba más allá de nuestra comprensión y experiencia. Finalmente, tomamos la decisión de llamar a refuerzos. Otros oficiales llegaron al parque, pero la niña había desaparecido. Buscamos en todos los rincones del parque,
pero no había rastro de ella. Nunca olvidaré esa noche. El parque infantil se convirtió en un lugar de miedo y misterioso para nosotros. La historia de la niña fantasma se convirtió en un tema tabú entre los oficiales. A pesar de nuestros intentos de encontrar una explicación lógica, ninguno de nosotros pudo olvidar esos ojos vacíos y el grito perturbador que resonó en la noche lluviosa. Desde entonces, evitamos pasar por el parque solitario de noche, porque siempre queda la duda. ¿Fue solo nuestra imaginación? ¿O realmente encontramos algo sobrenatural aquella noche?